Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este seminario internacional que coordina el Colegio del Estado de Hidalgo y otros trámites en el servicio. Su micro, maestro. No se escucha. Perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. A todas y a todos los participantes al Seminario Internacional Temas Públicos para la Transformación de Políticas Públicas y de Gobierno. Es para mí un honor en representación del Colegio del Estado de Hidalgo y del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, su servidor José Antonio Cue, secretario técnico y encargado del despacho del instituto, poder dar inicio formal a los trabajos correspondientes el día de hoy con el tema Finanzas Públicas en México, análisis de los tres órdenes de gobierno. Saludo cordialmente a los tres conferencistas, a Ernesto Amador Ortega, a Alma Lidia Reyes Salazar y a Miguel Ángel González Romero. Cedo la palabra a nuestro moderador para dar inicio a los trabajos correspondientes. Que sea para bien de todos. Gracias, maestro. Muy buena tarde. Tengan todos ustedes. Bienvenidos, como bien dijo el maestro, a esta primera sesión del Seminario Internacional Temas Públicos para Transformación de Políticas Públicas y de Gobierno. El día de hoy tendremos la presencia de tres grandes expositores. En primer lugar, me complace presentar a la doctora Alma Lidia Reyes Salazar, quien es doctora de Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, maestra en Economía por la Universidad de las Américas Puebla, licenciada en Economía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Entre las líneas de investigación que trabaja, se ha desarrollado dentro de las áreas de finanzas públicas, metodología de investigación, economía de la salud y análisis cuantitativo. En cuanto a su experiencia académica, es docente de diferentes centros de estudios de posgrado y universidades entre las que se encuentran la ULAP, la UPAEP, el Colegio de San Hidalgo, la Ibero Puebla, la Nahua Puebla, el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, entre otras. Respecto a su experiencia profesional, se ha desempeñado como adjunta del Dr. Roberto Nauer, director del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, en el 2010. De igual forma, en 2008, se desarrolló como asesora de estadística en la Dirección de Planeación, Apoyo y Evaluación de la SEP Puebla, y en 2015 fungió como asesora independiente de un bufete jurídico realizando investigación de mercados. Actualmente pertenece al Comité de Investigación del Hospital General del Sur de Puebla, Dr. Eduardo Vázquez Navarro, apoyando en el área cualitativa para evaluar diferentes proyectos de investigación en el área de la salud. Además, es coordinador de la maestría en gestión y alta agencia pública en el Colegio de San Hidalgo. Doctora, gracias por estar aquí presente. Bienvenida. Gracias, Fabián. De igual forma, me es grato escuchar al maestro Miguel Ángel González Romero, quien es doctorante en Economía Política de Desarrollo por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla y el IAP. Cuenta con 2 maestrías, una en Gestión Pública Aplicada y otra en Finanzas Públicas, así como la licenciatura como Contador Público y Abogado. Entre su experiencia profesional, actualmente es socio director del despacho MC Business y es conferencista a nivel nacional e internacional. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer. Y por último y no menos importante, me enorgullece presentar al doctor Ernesto Amador Ortega, quien es doctor y maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, así como licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En cuanto a su experiencia académica, ha sido docente a nivel de licenciatura y maestría de diferentes universidades, entre las que destaca el TEC de Monterrey Campus Puebla, la Universidad de Tlaxcala, la Universidad de la Sierra, el Colegio del Estado de Hidalgo y el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Entre su experiencia profesional, ha fungido como director de evaluación jurídica de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, asesor jurídico de la Notaría número 48 en la Ciudad de Puebla, director de Evaluación y Servicios Públicos de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública y en el ámbito municipal como director de Adjudicaciones y Control Presupuestal. Ha dado asesoría en materia de integración de expedientes y adjudicaciones en la UAP, y actualmente es titular del Departamento Jurídico de la Gerencia de Centrales Núcleo Eléctricas de Laguna Verde, Veracruz. Doctor Ernesto, bienvenido.
Doctor Ernesto, tiene su micrófono apagado. Muchas gracias, Fabián. Agradecer en primer lugar al Instituto de Administración Pública y al Colegio del Estado de Hidalgo la invitación para participar en este importante seminario internacional. Gracias, doctor. Pues recordando las normas de participación, los expositores tendrán un tiempo aproximado de 20 a 25 minutos, iniciando desde el orden federal, pasando por el nivel estatal y concluyendo por la parte municipal. Se solicita a todos los presentes que en caso de querer realizar una pregunta a los expositores, hagan uso del chat de la aplicación para que al término de las 3 exposiciones, su servidor proceda a dar lectura a las mismas y se dé inicio a la etapa de preguntas y respuestas. Por lo cual, sin mayor preámbulo, daremos inicio al primer tema denominado la deuda pública federal en México, a cargo del doctor Ernesto Amador Ortega, quien va a exponer el siguiente tema. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Fabián, por la presentación y por el inicio de este seminario. Si nos hacen favor de compartir la presentación. Bueno, voy a compartirla por aquí. Entonces ahí está. Muy bien. El tema que a mí me toca exponer es la deuda pública federal en México. Tema tan importante hoy que derivado de la falta de ingresos públicos a los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal, recurren a esta figura jurídica, económica llamada deuda pública. Sobre todo en el contexto hoy de circunstancias extraordinarias como lo son lo de una pandemia, han obligado a estos gobiernos precisamente a endeudarse, a adquirir dinero para poder llevar a cabo el objetivo para el cual fueron electos. En este sentido, tendríamos entonces que establecernos varias preguntas claves respecto a la deuda pública. ¿La federación está endeudada? ¿Se mide el riesgo de nivel y composición de la deuda y de los demás financiamientos? La deuda pública podríamos decir que causa el déficit presupuestario, la acumulación de deuda y otros pasivos. ¿Estarán constreñidos los gobiernos durante los próximos años por el servicio de la deuda y otras obligaciones financieras? Es decir, estos gobiernos, en exclusiva el federal, tienen medidas las consecuencias jurídicas y económicas de adquirir una deuda pública. Y lo más importante que debemos de cuestionarnos, ¿la deuda pública sirve para financiar desarrollo social, infraestructura, inversión y empleo? En el contexto de este siglo XXI y viviendo en una pandemia, como estamos viviendo, adquirir deuda pública nos llevará al desarrollo social, al desarrollo de infraestructura, a invertir y a generar empleos. Creo que son preguntas importantes que todos los 3 niveles de gobierno, los 3 órdenes de gobierno deberían de medir antes de comprometerse con la deuda pública. El destino del financiamiento es transparente, se evalúan y se rinden cuentas sobre los resultados que se obtuvieron, si es que los hubo al adquirir la deuda pública. Se eluden las autorizaciones y los controles por parte de los congresos respecto de esa deuda pública. Hay una evaluación por parte del Congreso de la Unión para poder planear hacendariamente y aprobar la deuda pública a través de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Creo que estas preguntas claves nos motivarían entonces a contestarnos cuál es el resultado del endeudamiento del gobierno federal. ¿Quién se va a encargar de medir, de evaluar los resultados que se obtengan derivados de esa deuda?
lograremos un desarrollo social, vamos a lograr infraestructura, inyectaremos inversión y generaríamos empleo. Son preguntas muy interesantes que en este momento deberían de tener ya esos controles por parte del Congreso de la Unión. En este sentido, debemos de resolver el déficit presupuestario a través de consensuar una estrategia nacional que resuelva las causas estructurales del déficit presupuestario. Es decir, hay que fortalecer en primer lugar el ingreso del origen federal, elevar la calidad del gasto y racionalizar los factores inerciales incrementales del gasto sin valor público, es decir, que no generen bienestar a la sociedad. Y debemos de ser más eficientes en ese gasto. ¿A través de qué vamos a hacer esa eficiencia? Determinando su impacto social y su impacto económico, por supuesto. Con esta parte lograríamos resolver el déficit presupuestario. Para luego, por supuesto, establecer nuestro marco legal y regulatorio. ¿Para qué? Pues ¿para qué necesitamos un marco legal? ¿Para qué necesitamos regular? Pues debemos de tener este marco, estas normas, estas regulaciones, para que se defina la deuda pública, sus posibles causas y obviamente el destino. Para establecer claramente y armonizadamente a nivel nacional, ¿sí? A nivel federal. Fortaleciendo esta regulación y supervisión de la oferta de financiamiento. No podemos nosotros adquirir deuda pública sin conocer las ofertas de financiamiento, que puede ser a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Y llegar ahí, tenemos preguntas claves. Tenemos también que resolver el déficit presupuestario. Debemos de tener normas claras y transparentes para el gasto y el logro de los objetivos, para luego llegar a un nuevo registro de la deuda, que sea un registro de deuda pública total, que se registren los otros pasivos contingentes, es decir, aquellos proyectos de asociación pública-privada, los sistemas de pensiones y de desastres naturales. Debemos contemplar en esos registros las obligaciones financieras a corto plazo, con bancos, proveedores, contratistas, arrendadores y cualquier otra fuente de pago suficiente en el presupuesto. Entonces tenemos preguntas claves, debemos de resolver la parte presupuestaria, debemos también de regular a través de un marco jurídico, establecer nuevos sistemas de registro de deuda para llegar al final a una evaluación sostenida y vulnerable. Es decir, evaluar semestralmente como mínimo las finanzas, la deuda pública, sus riesgos y sus tendencias previsibles. En este sentido debemos ser muy cautos, pero sobre todo, algo que no ha existido en este país, la planeación. Y si no planeamos, no tenemos esa visión a corto, mediano y largo plazo, en qué va a consistir los efectos de esa deuda pública, no vamos a poder evaluarla. Bajo este aspecto, entonces, ¿cuáles serían las autoridades competentes? Obviamente el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo. Que ellos deberán de aplicar las normas pertinentes para mitigar los riesgos y asegurar la estabilidad y sostenibilidad financiera a mediano plazo. Cuestión que en estos momentos no hemos logrado, en otras etapas no hemos logrado esta parte de tener estas medidas pertinentes para mitigar los riesgos. Debemos también llegar a tener reglas fiscales adecuadas. Para que estas reglas fiscales adecuadas nos den certidumbre
a la solvencia, estabilidad y sostenibilidad de las finanzas y la deuda pública. Vean cómo estamos agregando otros elementos, no nada más de la deuda pública, sino también de las finanzas públicas. Fortalecer o darle mayores facultades al Poder Legislativo para evaluar, sobre todo en la planeación hacendaria y la sostenibilidad de la deuda. ¿Para qué? Para que se apruebe ese techo de endeudamiento anual y se pueda establecer en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Debemos llegar también, sobre todo, a un verdadero federalismo hacendario. Tenemos leyes fiscales que nos van a permitir controlar. Le damos mayores facultades al Congreso de la Unión, pero debemos de implementar un federalismo hacendario. Un federalismo hacendario que sea equitativo y solidario entre los tres órdenes de gobierno, para que se precise las competencias y las concurrencias financieras, por supuesto. Lograr mejorar el sistema de programación y presupuesto federalizado, en cuáles rubros: educación, salud, superación de la pobreza. Son los tres servicios que en estos momentos más nos apremian en el país y que debemos de mejorar en nuestro sistema de programación. Mejorando este sistema de programación y presupuesto federalizado, también vamos a lograr un desarrollo regional, mantener la seguridad pública en el país. Entonces, vean, no nada más es endeudarse por endeudarse. Hay muchos elementos que nos implican para poder mitigar todos los riesgos que conlleva adquirir deuda pública. Y sobre todo, una vez que establezcamos este nuevo federalismo hacendario, logremos establecer estas relaciones intergubernamentales, lo que conocemos como las RICs. ¿Para qué nos van a servir estas RICs? Para adecuar la presupuestación de los bienes y servicios públicos federalizados. ¿Como cuáles? Como salud y educación, decíamos hace un rato. ¿Con base en qué? En la dinámica y tendencia de la demanda social a mediano plazo, pero sobre todo en las acciones para elevar la calidad de la oferta institucional. Una vez que establecemos estas nuevas relaciones intergubernamentales, vamos a poder también establecer, por lo tanto, una coordinación hacendaria que nos va a permitir adecuar la concurrencia financiera con equidad y solidaridad entre la federación, entidades y municipios. En donde, obviamente, en los programas sociales, que van a dar un impulso económico e infraestructura. Adecuar la coordinación fiscal en ingresos, en las participaciones, a través de la distribución de competencias y la coordinación presupuestaria. En eso consiste la coordinación hacendaria, en la cual participan los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Bajo este aspecto, podemos decir que hay debemos decir que debe existir una sostenibilidad de la deuda. Debemos crear indicadores de vulnerabilidad y sostenibilidad para que contribuyan a una política fiscal y es tener una deuda solvente y sostenible. Es decir, mitigamos riesgos. Debemos también tener fondos de estabilización con reservas financieras suficientes para poder cubrir obligaciones contingentes, por supuesto. Como cuáles: sistemas de pensiones, proyectos de asociación público-privada, desastres naturales, crisis económica y financiera. Debemos de llegar también, en la adquisición de la deuda pública, a tener enfoques integrales y sistémicos. Reglas fiscales, presupuesto basado en resultados, sistema de evaluación del desempeño. Este enfoque integral sistémico también debe contemplar los ingresos, gastos, balances presupuestarios y primarios. Que analice los riesgos de la deuda pública
en sus pasivos contingentes y otras obligaciones financieras. Pero también debemos de tener una mejor regulación institucional, obviamente, del sistema financiero. Podemos decir de toda esta exposición, en síntesis, que tenemos 3 ventanas fundamentales para poder tener un sistema financiero que adquiera deuda pública a través de sus 3 gobiernos, federal, estatal y municipal, en 3 ventanas fundamentales. En el financiamiento del desarrollo, es decir, para el bienestar social, para la generación de empleo, desarrollo de infraestructura, en actividades económicas, en ciencia y tecnología, en el blindaje contra shocks económicos y financieros. En este aspecto del financiamiento del desarrollo necesitamos reglas fiscales, más presupuesto basado en resultados y un sistema de evaluación del desempeño, con regulación del sistema financiero, por supuesto, que va vinculado a llevar a unas finanzas públicas que fortalezcan los ingresos, mayor calidad y mayor impacto en el gasto público, racionalizar el gasto inercial con bajos resultados. Debemos buscar elevar la calidad de los servicios. Obviamente, ese gasto debe ir como objetivo a la atención de la dinámica en la demanda social. ¿A través de qué? Del federalismo por competencias en el presupuesto y también en la coordinación fiscal. Es decir, debemos de pasar a un verdadero federalismo hacendario. En cuanto a la deuda pública, debemos abatir déficits, debemos controlar las amortizaciones más costo financiero, no dejar vencimientos y tasas de interés. Lo decíamos hace un rato, la creación de estos nuevos registros de la deuda, contingencias y otros pasivos, medir riesgos, por supuesto, y una deuda pública sostenible. ¿A través de qué? De balances presupuestarios y primarios. Yo con esto cierro mi presentación. Tengo entendido que la parte de preguntas y respuestas será al final de esta primera sesión. Les agradezco a todos su presencia y su atención en esta ponencia de la deuda pública en la Federación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, en verdad es un tema bastante relevante y justo a razón de lo que menciona. Actualmente los municipios, estados y federación pues carecen de recursos públicos necesarios para dar seguimiento a los programas públicos, por lo cual pues las consideraciones para dar seguimiento a la deuda pública es un tema relevante, principalmente como la planeación, como bien menciona, dado que un gasto sin tener una programación adecuada pues no se puede ejecutar adecuadamente. Dando seguimiento al trabajo, es turno ahora del maestro Miguel Ángel, quien dará seguimiento, disculpen, con el tema Finanzas Públicas Subnacionales en México. Maestro Miguel Ángel, si usted da seguimiento al tema, le agradecería mucho. Muchísimas gracias, estimado Fabián, y gracias a el esfuerzo coordinado del Colegio del Estado de Hidalgo a través de mi querida amiga y doctora Alma Lidia Reyes, a quien hoy tengo el placer de compartir el foro. Y me da muchísimo gusto, igual que con el doctor Ernesto. Y gracias, por supuesto, al IAP, que es mi segunda casa y a quien aprecio y quiero muchísimo. Y gracias a todos los que ya están conectados. Algunos veo ahí por ahí, algunos compañeros docentes, algunos alumnos, exalumnos de licenciatura, de maestría y algunos compañeros del doctorado. Mi agradecimiento y el placer de poder compartir algunas reflexiones con todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues siguiendo con lo que decía ya el doctor que me antecedió, el doctor Ernesto, vamos a ver las finanzas públicas ahora desde el orden estatal y llevan mucha relación. Empezar con un panorama magistral, como ya lo hizo Ernesto, creo que abre la posibilidad de hacer algunas reflexiones
sobre las finanzas públicas estatales. Fíjense ustedes que hablar de finanzas públicas, bueno, hablar de finanzas es hablar de la obtención de recursos y la asignación de los mismos. Es decir, hablar de las finanzas públicas, por supuesto, será entonces hablar de dónde obtiene el Estado, de dónde obtiene y cómo obtiene recursos, y luego qué hace con ellos, cómo los asigna. Y en este sentido, lo he puesto aquí en la gráfica, existen los egresos públicos, que es en el orden presupuestal, y el gasto público, que es en el orden de la ejecución. Es decir, el Estado presupuesta y se le llama egreso público, pero cuando lo ejecuta, entonces ya estamos hablando del gasto público estatal, federal o municipal. Estos dos componentes son fundamentales para entender el comportamiento y el funcionamiento de las finanzas públicas. En este caso, a mí me ha correspondido abordar las finanzas públicas subnacionales, que también le podemos conocer como finanzas públicas estatales. Sin embargo, hoy el tecnicismo, recordemos también que las finanzas son demasiado técnicas. El tecnicismo de las finanzas públicas habla de las finanzas públicas subnacionales para referirse a las finanzas públicas de las entidades federativas, de los estados, y no hablar de finanzas públicas estatales y pensar que estamos hablando del comportamiento de los tres órdenes de gobierno. Así que quise comenzar con este planteamiento porque es muy importante para nosotros como estudiosos de la administración pública en cualquiera de sus ramas, las finanzas públicas, la auditoría gubernamental, la administración pública como tal o la contabilidad gubernamental, que por cierto aquí veo muchos que estudiamos cualquiera de estas ramas, pues habría que entenderlo porque podríamos hacer de nuestro objeto de estudio cualquiera de estos dos elementos. Vamos a entrar primero al tema de los ingresos públicos estatales. Fíjense que lo que acaba de decir Ernesto en su presentación me parece bastante interesante recuperarlo. ¿Por qué? Porque cuando caemos en el plano estatal, en el plano de las entidades o en el plano de las entidades federativas, ¿no? De lo subnacional, encontramos, y ya lo decía también Ernesto, el tema del federalismo hacendario, que hace no mucho hubo la Convención Nacional Hacendaria y que, bueno, pues para los estudiosos de las finanzas públicas este es un tema fundamental y que además ha sido muy cuestionado desde la academia, desde los tecnicismos, incluso desde los municipalistas, quienes somos municipalistas también, pues el tema del federalismo hacendario ha sido un punto neurálgico y clave. Incluso en la elección intermedia federal pasada y estatal en Nuevo León, este punto fue también elemento de debate profundo, en el cual Nuevo León, como ustedes lo sabían, la propuesta de hoy el gobernador electo, pues era incluso separarse de la federación, argumentando que el retorno de las participaciones y aportaciones federales era menor que la aportación en materia de impuestos que hacían a la federación y que podrían volverse autosuficientes. Un tema controvertido, un tema que valdría la pena profundizar en su momento, pero, y que no es materia del día de hoy, pero que me lleva a esta primera reflexión. Las entidades federativas dependen, el 84.6% de sus ingresos depende del gasto federalizado. Solo la Ciudad de México puede salvarse de este dato teniendo una dependencia económica financiera de la Federación de tan solo el 56.1% del total de sus ingresos. ¿Pero qué es el gasto federalizado? Bueno, pues el gasto federalizado son las aportaciones y las participaciones principalmente federales. Recordemos que las aportaciones son aquellos recursos que están etiquetados, que llevan destinatario preciso para la ejecución del gasto, y las participaciones son de libre ejercicio por parte de los estados. Estos los llamamos los famosos ramos 28 y 33, ¿no? Los convenios y las provisiones salariales también están consideradas en este gasto federalizado. Son los 4 elementos más importantes en cuanto al gasto federalizado, que es
la participación que hace la federación a los estados miembros y que mucho tiene que ver, como ya lo decía Ernesto también, de estas relaciones intergubernamentales. Justo ahora que se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación 2022, con la entrada, más bien con la remisión del paquete económico a la Cámara de Diputados, vemos desfilar a muchos personajes de la vida pública, estatal, municipal e institucional, en la Cámara Baja y en San Lázaro, tratando de pedir un poquito más de ingresos para los estados, los municipios, y esto es sumamente importante. Segundo elemento, la recaudación local, es decir, los ingresos de los estados, por un lado, mayoritariamente está en el gasto federalizado, pero también en el esfuerzo recaudatorio que hacen los estados. Los ingresos promediaron el 52% entre 2013 y 2019, mientras que los derechos el 21% y el derecho del agua 26%. Ojo, estamos hablando que los impuestos estatales forman parte de este 15% restante de los ingresos públicos, es decir, el 84.6 es gasto federalizado y el 15.4 es recaudación local. De ese 15.4, el 52% es recaudación por parte de los impuestos y el 21% por parte de los derechos. ¿Qué tipo de impuestos? Bueno, pues tenemos el impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre nómina, que ha sido muy cuestionado. Un ejemplo ya no aplicable en teoría, pero que sigue en ley vigente, el impuesto sobre automóviles, la famosa tenencia automovilística, que en todos los estados prácticamente está derogada si vas al corriente, pero si no, pues te la cargan año tras año y es parte de esto, ¿no? Derechos como expedición de licencias, el registro civil, etcétera. Es decir, los estados, las entidades federativas, permítanme hacer esta aclaración. Cuando hable yo de estado, estoy refiriéndome en este contexto, solo en este contexto, a las entidades federativas, ¿no? Para que no se entienda como el estado en su conjunto. Y bueno, algo que también ya Ernesto nos ponía en la mesa como un entremés, cuando no nos alcanza con el gasto federalizado más la recaudación local, pues hay que recurrir a la deuda. A falta de liquidez, endeudamiento, ¿no? Sin embargo, me quiero centrar en este primer elemento que es el más importante, siguiendo el óptimo Pareto 80-20. Entonces, diríamos, nuestro objeto de estudio fuerte en el ámbito de las finanzas públicas subnacionales está en el gasto federalizado. Y es que hay una dependencia financiera no de ahora, sino desde siempre, incluso desde que se firmara el convenio federal. Los recursos públicos, medios estatales, son prácticamente entre el 88 y el 86% de la dependencia financiera sobre el gasto federalizado. Es decir, el día que la federación nos cierre la llave financiera, la llave de los recursos, vamos a tener una crisis financiera, una crisis de sobrevivencia y una crisis de operación profunda en las entidades federativas. Y ya algunas entidades federativas, como lo voy a plantear en un momento, tienen serios problemas financieros. El 86% en el 2021 versus en el 2013 el 88%. Realmente la diferencia no ha sido mucha. Sin embargo, pongo aquí cómo ha sido el gasto federalizado en los últimos 5 sexenios. En el mismo periodo, los 31 meses que llevamos de Andrés Manuel López Obrador, he tomado como referencia con los 4 presidentes anteriores. Con Enrique Peña Nieto, con Ernesto Zedillo Ponce de León, hubo un incremento del 1.90% en la variación del gasto federalizado. Es decir, Zedillo le metió más lana a los estados y apostó por la descentralización. Fox lo hizo también y lo hizo fuerte, 7.30% sobre los ingresos federales, es decir, no al secuestro de los recursos desde la federación. Te dejo a ti, Estado, te dejo a ti, municipio, que de manera libre definas dónde entregar tus recursos, cómo ejercerlo. Pero con los 31 meses de Andrés Manuel, no me quiero declarar
anti-Morena o anti-AMLO, ni tampoco soy un AMLover, soy un académico que tiene que estudiar los datos y así quiero presentarlo. Hay una caída del 2.8%. Ahí está la gráfica, ahí están los datos. La elaboración fue a partir de los datos que nos entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no son datos inventados por Miguel Ángel González. Lo que sí podemos ver es que mientras los 4 presidentes anteriores habían propuesto y le habían apostado al federalismo hacendario, a la independencia financiera y a la independencia operativa, Andrés Manuel López Obrador en sus 71 meses lo ha centralizado. Datos como los que presentó recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que lo retomó muy bien el periódico El Economista, hablan de cómo se ha comportado este elemento, ¿no? En lo que llevamos del sexenio actual, se han entregado a los estados 5.01 billones de pesos, principalmente a través de las participaciones y después, obviamente, las aportaciones. Participaciones quiere decir que, insisto, que los gobiernos locales puedan, los gobiernos subnacionales puedan disponer de este recurso de manera libre, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay una caída importante, insisto, en esta dependencia no solamente financiera, sino incluso operativa. Y es que es tan preocupante este tema, y para mí era sumamente necesario ponerlo, porque hoy estos 4 estados que ven ustedes en la lámina son los que más dependencia financiera tienen sobre los recursos federales. Chiapas, el 96.3% de sus ingresos depende de lo que le quiera dar la federación. Le sigue Oaxaca con un 95.7%, Tabasco con el 94.7%, Guerrero con el 94.5%. Curiosamente, si lo marcáramos en un mapa del territorio nacional, veríamos que el sur-sureste mexicano sigue teniendo una fuerte dependencia del gasto federalizado, de lo que la federación le puede inyectar. Y ese es el planteamiento que hoy tienen estados del norte, estados fronterizos, como Nuevo León, como California, que hoy tienen un tema bastante interesante, de decir, oye, nosotros estamos pujando por hacer crecer la economía nacional, estamos aportando fuertemente porque somos una área desarrollada que está pujando y aportando considerablemente, y resulta que en la fórmula de distribución del federalismo hacendario, pues se va el recurso a quienes menos aportan en el PIB nacional. Sin embargo, a pesar de esta dependencia financiera, fuerte dependencia financiera del sur-sureste mexicano, Chiapas va a experimentar una reducción en el gasto federalizado del 7.4% en términos reales per cápita del 2020 al 2021, y se prevé que en el 2022, según el paquete económico, también haya una reducción. Oaxaca, Tabasco y Guerrero también tuvieron una caída en términos reales de la diferencia de 2020 a 2021, del 6.4, del 7.14, del 7.06. Es decir, a pesar de esta dependencia financiera, el gobierno federal les ha cerrado la llave de los recursos. Y bueno, en el 2022 se prevé que de estos 4, solo Tabasco tenga mayores ingresos por el planteamiento del gasto en los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los menos dependientes, los que más aportan y los que menos piden. Quintana Roo, Ciudad de México y Nuevo León. Ellos, solo el 72% de sus recursos son gasto federalizado, el resto tienen una fuerte recaudación propia. La Ciudad de México tiene una fuerte recaudación propia, es quien más recauda de manera independiente, y Nuevo León, obviamente, por este grado de industrialización. El primer tema, Quintana Roo, por el grado de turismo, recauda fuerte, Ciudad de México por la expansión territorial, y Nuevo León por la tecnificación e industrialización que tiene capacidades de recaudación propia
muy, muy grandes. A pesar de que son los que menos piden, el gobierno federal decidió también castigarlos y hacerles una reducción en términos reales del 8.1% para Quintana Roo, Ciudad de México 17.7% y Nuevo León el 8%. Por eso, en la campaña del hoy gobernador electo de Nuevo León, pues le dieron elementos discursivos, elementos mediáticos, pues para evidenciar esto, que además es, dicho sea de paso, es una realidad. Así se comportó el 2021 en términos reales. 10 entidades más recursos federales recibieron, ¿no? Veracruz es una de ellas, Chiapas también. Vean cómo la aportación fuerte del gobierno federal se concentra en el Bajío y en el sur-sureste del país. Además, territorios en los cuales los proyectos emblemáticos de este gobierno federal, pues es donde van a recaer y por eso es que también se les aporta más. Recordemos que existe el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales, pero también existen los planes regionales, que son entidades interestatales que permiten generar estas cuencas financieras como las que vemos ahí marcadas en colores rojos. La fuente es El Economista, salió la nota el 22 de septiembre pasado, es decir, antier, y bueno, pues ahí está, lo pongo a su consideración. Casi todos los estados cayeron en la asignación federal. ¿Qué significa esto? No solamente es saber cuánto dinero van a tener los estados, si es más dinero o menos dinero en términos reales. Significa centralizar el poder financiero, centralizar los recursos bajo la idea meramente federal, ¿no? Violentando así lo vemos quienes somos defensores del federalismo y de la autonomía y soberanía estatal y municipal. Bueno, se violenta fuertemente esta soberanía, esta dependencia, esta autonomía. En 2022 no va a ser la excepción. Fuerte el gasto programable en Tabasco, en Quintana Roo, en Chihuahua, en Campeche, Sinaloa y Sonora. ¿Qué quiere decir el gasto programable? El gasto directo, el gasto que está etiquetado. La federación les va a dar más dinero a estos estados, pero les va a decir en qué gastarlos, ¿no? Vienen temas de subsidios a la población y demás. Valdría mucho la pena que ustedes le echaran un ojito al paquete económico de cómo se ve la distribución del gasto. Aquí veo algunos exalumnos de la materia de presupuesto público que en algún momento pudimos compartir juntos, y yo les decía, y siempre lo he sostenido, en el presupuesto de egresos se ve las verdaderas intenciones del gobierno. Entonces, cuando vemos a quién le van a dar más dinero, también sabemos por dónde va el tema político, el tema económico y el tema del desarrollo. Caídas para el 2022, Chiapas, con gran dependencia financiera, pero con menos dinero en el 2022. Estado de México, fuerte el recorte. Yucatán y Nuevo León, no se diga, ¿no? Fuerte el recorte. Parece ser que no le gustó mucho al inquilino de Palacio Nacional que en Nuevo León quedara quien se lo reclamaba y se lo volvió a aplicar. Bueno, el problema que yo quiero dejar en ustedes como elemento de discusión, de profundización, incluso planteamiento de tesis para muchos de los que están haciendo una maestría en finanzas públicas. La recaudación local en México es inferior a la del resto del mundo. Mientras tengamos una dependencia financiera de la federación, no vamos a poder ejecutar programas reales que les permita a las entidades públicas mejorar sus ingresos, mejorar sus finanzas y tener una mayor proyección. En México, tan solo el 3.3% del PIB estatal se recauda de manera local. La media de la OCDE es del 6.3% y en América Latina del 4.8%. El hermano mayor de América Latina recauda menos en el tema subnacional que cualquier otro de sus hermanos, ¿no? Prefiero de México hasta la Patagonia. El problema ahora es
Nosotros como consultores, cuando llegamos con un gobierno estatal o municipal, le decimos, oye, vengo a darte consultoría y vendemos exactamente lo mismo. Hoy un área de oportunidades, ¿qué hacemos en los estados y en los municipios para quitarnos esta dependencia financiera, ¿no? Un similar es como cuando tú cumpliste 18 años, vivías en casa de tus papás, les decías, ya soy mayor de edad y puedo hacer lo que yo quiera. Pero papá y mamá te decían, pues mientras vivas en mi casa y yo te mantenga, se cumplen mis reglas y mis leyes. Serás muy mayor de edad y lo que quieras, ¿no? Pues aquí nos aplica lo mismo. Oye, federación, yo soy soberano, yo soy autónomo. Sí, pero mientras yo aporte, te ajustas a mis reglas, ¿no? Las famosas reglas de operación de los ramos federales. Y bueno, cuando no nos alcanza, no nos queda más que endeudarnos. Los estados hoy con mayor deuda, la deuda en observación, siguiendo el planteamiento de la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, los estados con más deuda hoy en México son Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Quintana Roo. Estados que aportan fuerte a la federación, que reciben poco dinero de la federación y que lo único que han hecho es endeudarse. Y una salida han sido los proyectos de prestación de servicios, los famosos PPS. En Puebla lo vivimos, se acordarán que el boom del crecimiento en Puebla, los CIS, la parte bonita de Puebla, pujante y demás, pues se hizo con PPS que a partir de la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios nos dijeron, oye, eso también es deuda, ¿eh? Y eso complicó un poquito las finanzas públicas en Puebla. Y bueno, el primer PPS que se hace en México es en Quintana Roo. Entonces no nos extrañe que hoy sea uno de los estados con mayor deuda pública, deuda en observación. Y bueno, yo les decía al inicio de la charla, finanzas, ¿de dónde tengo recursos? Ya lo vimos. De papá gobierno federal, de lo que yo pueda hacer o de lo que me pueden endeudar. Y luego, ¿qué hago con eso? Híjole, aquí está lo triste. La gran mayoría se va al gasto de capital diferente a obra pública. Poco se hace en obra pública y el resto en otros, ¿no? Hoy los estados le están apostando fuerte al tema de la obra pública y al tema de la obra social, ¿no? Un planteamiento económico keynesiano donde pues a falta de empleo hay que contratar gente que haga hoyos en las calles y gente que los tape. Y en algunas ciudades como la nuestra, como Puebla, pues nada más leyeron la mitad del libro donde decía que había que hacer hoyos en las calles y se les olvidó taparlos, ¿no? Conclusiones para no alargarme y dejar paso a mi querida Alma Lidia. La conducción responsable de las finanzas públicas y el uso mesurado del endeudamiento son clave fundamental para los estados. Cuando un estado se endeuda más de lo que puede, lo único que le queda es someterse a la federación. Así lo dice la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios. Entonces, responsabilidad en las finanzas y uso mesurado en el endeudamiento. Fortalecimiento permanente en las fuentes de ingreso del sector público. Y ahí hay mucho que hacer para nosotros, los estudiosos de la administración pública y de las finanzas públicas. ¿Cómo les ayudamos a fortalecer sus ingresos públicos? Y un tema que ha sido un lastre en los últimos años, fuerte, es la honestidad y la eficiencia en el gasto público, así como la focalización en la inversión social, en la infraestructura, en las personas, ¿no? El ciudadano, el empoderamiento del ciudadano, las regiones de desventaja, y eficientar el rendimiento social en las erogaciones públicas. Ayer alguien me preguntaba, oye, ¿qué le cambiarías al presupuesto de egresos, al paquete económico? Pues menos gastos tontos para que necesitemos menos dinero, ¿no? Entonces, creo que la planeación aquí es fundamental. Y bueno, la profundización del sistema financiero. No podemos perseguir el tema de recaudación sin el uso de los sistemas formales, como es el sistema financiero, y que no lo podemos debilitar. Estoy encantado de estar con ustedes y me espero a la ronda de preguntas. Así me encuentran en redes sociales, @soy Miguel González, o con el hashtag preparados para todo. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián. Maestro, muchísimas gracias. Es un tema realmente interesante. Yo desde mi trinchera, que es el ámbito municipal, realmente doy certeza a todo lo que usted menciona. Los municipios, el Estado es prácticamente dependiente de la Federación, lo cual no da un margen de acción amplio y obviamente pues nos da ciertas
desventajas, por así llamarlo, para seguir desarrollándonos, ¿no? Dando seguimiento, y por último, con el tema del esfuerzo fiscal en los municipios de México, presento a la doctora Alma Lidia Reyes Salazar con su desarrollo de un análisis de fronteras estocásticas. Doctora, por favor, si puede dar seguimiento al tema. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Pues sí, después de revisar todo lo que dijeron, Miguel, me gustó tu plática, igual que Ernesto, y yo voy a hablar desde la parte de lo municipal, voy a retomar algunas cosas que dice Miguel, ¿no? La parte de los ingresos, no voy a analizar la parte del gasto ni la deuda, voy a hablar de los ingresos y la parte de los municipios, ¿no? Entonces, el tema es el esfuerzo fiscal de los municipios, de dónde sacamos el dinero, qué están haciendo los municipios, y lo voy a analizar a través de un método que se llama fronteras estocásticas. A lo mejor es más técnico, ¿no? Son más datos, pero pues creo que quedó muy acorde con lo que tenemos. La parte que voy a revisar es las finanzas públicas. Es un conjunto de problemas que se centran en el esquema del proceso ingreso-gasto de los estados. Y la parte de economía pública, su estudio se centra en el análisis del sector público, de los ingresos y del gasto y de la deuda. Bajo este esquema, lo que yo tengo, lo que vamos a revisar, es la parte de las finanzas públicas, la parte del ingreso, ¿no? Cómo asignan los recursos el Estado y cómo llega a los municipios. O sea, Estado en términos federales, qué es lo que hace y qué es lo que pasa con los municipios. ¿Cómo están estos municipios? ¿Realmente tienen el recurso? Como mencionaron tanto Miguel como Ernesto, pues una forma de financiarse es a través de deuda, o de emitir dinero, que sabemos que es inflacionario, o de cobrar impuestos. No estamos hablando de hacer más impuestos o incrementar la tasa impositiva, solamente cobrarlos. Yo creo que con cobrarlos tendríamos una buena cantidad de recursos, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué se da todo esto? Porque existe dependencia financiera, ¿no? O sea, la dependencia financiera de los municipios también es muy alta. Si la del Estado es alta, pues la de los municipios es todavía mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo sacar dinero o qué es lo que está pasando con el ingreso? Lo que vamos a tratar en esta ocasión es de analizar ese esfuerzo fiscal que están haciendo los municipios. Por esfuerzo fiscal me refiero a la parte en donde la cantidad de los ingresos totales depende de los ingresos propios. ¿Qué proporción de eso? ¿No? Y entonces, lo que yo quiero hacer es analizar a estos ingresos públicos, cómo deben ser, cómo debe contarse ese sistema tributario, debe ser eficiente, la parte de la sencillez administrativa, flexible, la responsabilidad política. Todo esto es a través de un análisis teórico, ¿no? Que, bueno, si revisan a Musgrave o Stiglitz, pues les puede dar una visión de esto. ¿Por qué va a ser importante? Por las cuestiones de hacienda pública, ¿no? Miguel comentaba el caso de Keynes, ¿no? El esquema del gasto, hacer hoyos, tapar hoyos, en donde el Estado debe tomar un papel activo. Musgrave es otro que se tiene que revisar. Tijerina habla sobre la eficiencia económica, ¿no? Que se debe generar mayor centralización en los ingresos. Está otro autor que se llama Porto, que relaciona el esfuerzo político y la eficiencia económica, ¿no? En términos de la parte local, la autonomía local. Existe otros autores, como es Escobar, que marca un conjunto de reglas y principios para buscar un patrimonio público, y esta OSA, que tiene que ver con las leyes y diferencia la economía pública de las finanzas públicas. Ahora, hablando de dependencia financiera, algunos autores que revisé para la construcción del modelo que les voy a presentar es, Tanzi, en donde se ve la parte del modelo macroeconómico sobre endeudamiento, Tijerina, que habla sobre la responsabilidad de los gobiernos locales y tiene que ver con las transferencias, y Sánchez, que habla sobre la disciplina fiscal, ¿no? Entonces, la dependencia financiera van a ser las participaciones que surgen con un carácter compensatorio del ingreso.
de acuerdo con Sobarzo. Entonces, lo que queremos es identificar cuál es el sistema de asignación de recursos y ver cuáles son las transferencias, ¿no? Si son condicionadas o no condicionadas. Estos son los autores de los que saqué algunos datos para construir las variables que van a ser usadas en el modelo. Algo súper importante es que este individuo Ibarra, bueno, estos individuos, Ibarra, Sandoval y Sotres, hablan sobre la pereza fiscal y el esquema del papel matamoscas. Es la traducción, ¿no? O sea, cómo te capturo para que puedas pagar impuestos. Algo como votar con el pie. Están las transferencias que no se generan ingresos propios, hay deuda, la dependencia genera deuda, grado de marginación, todo esto va a afectar de una o de otra manera. También tomamos en cuenta el sistema de coordinación fiscal, ¿no? Y aquí estos autores, Val, Reich, Porto, hablan de cómo se debe calcular los ingresos propios. Perdón, el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, por ejemplo, para Val, debe tomar en cuenta el PIB municipal, pero si recuerdan, no hay cálculo o no se publica el PIB municipal, hay PIB nacional y PIB estatal. Hay que calcularlo y entonces se vuelve un poco más complicado hacer esto, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, yo lo que hice fue usar este modelo. Les platico el modelo. El modelo es una función, se ocupa en producción. La línea, esta curva, es una función producción. En esta función producción habla sobre la eficiencia. Cada punto sobre la curva indicaría la mejor asignación de los recursos. Tengo cierta cantidad de recursos, los asigno y me va a dar esta función, esta línea, que es la producción. En este caso, para este modelo, va a ser la curva, habla sobre la eficiencia en la recaudación y va a generar dos problemas o dos tipos de cosas, una parte eficiente y una parte ineficiente, ¿no? A la hora de recaudar. Ya una vez que tengo este modelito, lo que hice fue analizar qué pasa, que lo menciona también Miguel en sus datos, son datos de la OCDE, es una serie de tiempo que va del 1990 al 2019, que es hasta donde está publicada la información, es el total de impuestos captados como porcentaje del Producto Nacional Bruto. Les puse esto, lo partí en dos la gráfica porque vean, esta empieza, mi escala en 300,000, está en millones de dólares, está en dólares, y va hasta 2,700,000. Y están los países de Chile, México, Argentina, bueno, vean, México es el naranjita, que aparece que de manera constante en términos de la recaudación. Brasil es el que tiene más fluctuación, y Uruguay, Perú, bueno, van por debajo de los 300,000. Pero ¿qué pasa con Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala? Pues ellos ni siquiera llegan a los 300,000, o sea, van del 0 a 90,000. O sea, su recaudación en términos de porcentaje es muy, muy poquita. A pesar, no lo quise meter con la parte de los países como Canadá, Estados Unidos, Islandia, porque sí es muy, México está dentro de los que menos recaudan, ¿no? Ahora, esta parte son ingresos propios. Los ingresos propios que recaudan por estado, mencionaba Miguel también la parte de si se viera en un mapa, bueno, para el 2010 es del lado verde, como en el fondo blanco, están los que más recaudan, son los que están en color verde más fuerte. Si nos vemos ahorita en el 2020, la recaudación cambió muchísimo, ¿sí? En términos, bueno, la recaudación junto con los derechos, que son los ingresos propios, bueno, así lo definimos, ¿no? Para este cálculo. Entonces, hay unos que permanecen igual, pero otros que sí han cambiado muchísimo. El esquema aquí, vean, en el 2010, el máximo era de 8,041,165,784. Y la menor cantidad de ingreso estaba en 265,501,501,492. Para el 2020,
está en 9.935 y ya subió un poquito a 383 millones, ¿sí? Estos son datos del 2020 y la cantidad de municipios es diferente. Ahorita les cuento. Estos son los ingresos propios y los impuestos. Si nos damos cuenta, está en valores absolutos, no está per cápita. Habría, a lo mejor a la hora de meterle el per cápita, sí genera algún problema, bueno, algún cambio, pero lo importante de esto es que vean, en el caso del que tiene mayor ingreso propio es Aguascalientes y el que tiene menos es Tlaxcala. Pero en el caso de los impuestos, el que más recauda es el Estado de México. Quité a Ciudad de México porque jalaba mucho los datos, y el que menos recauda, el que menos impuestos recauda es Campeche. Si nos vamos a analizar el caso de Puebla, bueno, Puebla está entre los que menos ingresos propios tiene y los que menos recauda. Igual que Hidalgo, ¿no? Hidalgo es el que tiene menos ingresos propios, está en los últimos 3, y de impuestos también no está tan mal. Bueno, no está tan bien, mejor dicho, ¿no? Entonces, aquí habría que ver cuáles son, podríamos compararlo con el caso que dice Miguel de Nuevo León o de Quintana Roo, la parte del gasto, y acá está la parte de los ingresos, ¿no? Esta es con información del 2021, son datos del 2020, todo es de 2020. El modelo que corrí es el siguiente. Tengo el logaritmo del esfuerzo fiscal, va a ser igual al logaritmo, bueno, va a depender del logaritmo de las transferencias y el logaritmo del financiamiento. Es el modelo de estocástico. Y estos son algunos resultados. Vean, en el esfuerzo fiscal, el promedio de los municipios, bueno, les cuento, estos son 519 municipios, 519 municipios para los que hay todos los datos. De los 2.400 y tantos municipios, solamente hay bueno, que sí registraron para el 2020 los valores que necesitaba eran 1,000, ahorita les digo cuántos eran, 1,213 municipios. De esos 1,213 municipios, después de depurar la información, solo me quedaron 519. Aún así son muchos, la verdad, y salió bien, ¿no? Es algo impresionante. Entonces, la media del esfuerzo fiscal, el esfuerzo fiscal está entre 0 y 1. Entonces, entre más pegado a 0, significa que es menos esfuerzo hace, y que entre más cercano a 1, pues hace más esfuerzo. Pero vean cuál es, la media es de 0.1. O sea, significa que los municipios están, su esfuerzo fiscal es casi nada, mientras que las transferencias es de 0.82 en promedio. Y el financiamiento, bueno, es de 3.49 elevado a la 7, ¿no? Es todavía mucho más el financiamiento y las transferencias, y tienen diferentes desviaciones estándar. Los valores tanto máximos como mínimos, pues el caso del esfuerzo fiscal, el que menos recauda, son 2 municipios de Oaxaca, los que menos recaudan, y vean de 0.0008, y el máximo valor es el de 0.62, que es un municipio de Campeche, me parece. Ahora, después de hacer un análisis con estos datos y hacer una prueba de normalidad, se calcula a través de un método que se llama máxima verosimilitud. Y lo importante de esto, no vean tanto los datos, el modelo es significativo, pero lo importante es el signo. Como el signo del coeficiente de las transferencias salió negativo, significa que a medida que aumentan las transferencias, disminuye el esfuerzo fiscal. Y esto es confiable con al menos un 99%, ¿sí? Y al mismo tiempo, la parte del financiamiento, a medida que aumenta el financiamiento, disminuye el esfuerzo fiscal, y también es confiable con al menos un 99% de confianza. Esto lo que me está diciendo es que en términos objetivos, ya no tanto de identificar la parte descriptiva, es que existe esa dependencia financiera, ¿no? Que se podría considerar incluso pereza fiscal, que en la medida en que hay más transferencias y más deuda, o consiguen más deuda, el esfuerzo que hacen los municipios disminuye.
Este gráfico es una relación entre el esfuerzo fiscal y la eficiencia. Aquí están graficados los 517 municipios. Se comporta como una parábola, y en la siguiente gráfica, los que tienen mayor esfuerzo fiscal, está el municipio de Solidaridad, que está en Quintana Roo, Puerto Morelos, Tulum, Querétaro. A pesar de que la eficiencia es menor, el esfuerzo fiscal se incrementa. Hay una relación inversa. Estos son los, equivalen al 50% de los municipios, de acuerdo a unos intervalos, que son súper poquitos, ¿no? O sea, comparado con el resto de la población o de mi muestra, son muy poquitos, o sea, son 24 municipios y es el 50%, ¿no? Esta es la relación de los municipios que tienen una eficiencia que va hasta 0.6 y eran como 40 o 50 datos, entonces se podía ver mejor. Este mapa es del 2010, en donde, vean, lo que se los puse para que revisáramos nada más los rangos. En el 2010, el esfuerzo fiscal iba de 0.01 o 0.013, y el mayor dato era 0.97, o sea, casi 1. ¿Qué es lo que está pasando en el 2020? En el 2020, el menor número es de 0.0008 y el mayor es de 0.62. O sea, lo que me está diciendo esto es que el esfuerzo fiscal en 10 años ha disminuido considerablemente. Y además, en este caso, solamente tomé, en el 2010 eran 277 municipios, que eran urbanos y metropolitanos. En este caso están todos los municipios de los que había datos. No los separé por urbanos y metropolitanos, ¿no? Entonces, vean, la mayoría de los municipios, 236 municipios de México, están su esfuerzo fiscal es de 0.008 a 0.06. Y solamente 3 están entre 0.56 y 0.62. O sea, esto habla de cómo está polarizado todo el esquema, ¿no? Entonces, después de revisar esta parte más técnica, podemos concluir esto, que existe un menor esfuerzo fiscal en los 10 años, se ve el menor esfuerzo fiscal. Además, hay un incremento en los problemas municipales, los cambios en los gobiernos municipales también han generado ahí algunas cuestiones. No podemos estar cobrando impuestos porque la gente no quiere pagar, o sea, el tema del predial, ¿no? Esta parte es bien importante, porque luego no están estructuradas, bueno, la parte catastral no tiene los límites y demás, entonces, ¿cómo les cobro? Esto me lleva a que los municipios, dado que me dan transferencias, puedo financiarme, pues me vuelvo perezoso. Entonces hay una disminución de ingresos propios, genera pereza fiscal, se disminuye el pago de la recaudación, y pues la propuesta es que tomen como tema de tesis, ¿no? Algunos, no lo sé, ver qué se puede hacer en términos municipales, cómo le llego al ciudadano municipal, al ciudadano de a pie, ¿no? Para que pueda decirme, pues yo quiero pagar impuestos, sí pasa esto, ¿no? O que revele sus preferencias para pagar impuestos. O sea, no queremos que cobrarles más, no, solamente que paguen, ¿sale? Entonces, bueno, pues lo dejo sobre la mesa. Muchas gracias a todos. Gracias, Fabián. Sería todo. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Y sí, en efecto, como se menciona a nivel municipal, una gran deficiencia que tienen los municipios, considerado a nivel nacional, es que no tienen los elementos necesarios para generar los cobros catastrales adecuados, siendo el impuesto predial el motor principal de los ingresos propios de un municipio. Al no contar con planes de desarrollo, planes urbanos, donde generen adecuadamente el desarrollo territorial, pues no generan un crecimiento adecuado y por ende menos el cobro. Bueno, dando seguimiento a los temas que están, yo anoté algunas pequeñas citas, pero me gustaría dar seguimiento a las preguntas que tienen los compañeros que están aquí en el chat. Si tienen algunas más preguntas, daremos paso a cada una de las que están elaboradas. Si me lo permiten, vamos en el orden que hicieron las preguntas los compañeros, si están de acuerdo, y para ir dando continuidad a todas las que han colocado. En primera instancia, tenemos una pregunta
por parte del usuario Doctorado en Administración Pública 4, dirigida al doctor Ernesto, que menciona cómo hacer compatible la evaluación por parte del Poder Legislativo con su actual composición con mayoría de diputados y senadores de Morena. Muchas gracias, maestro Fabián. Sí, es una cuestión complicada cuando se tiene la mayoría restante en un Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados por parte de algún partido, que lo hemos vivido no en este sexenio, sino en sexenios anteriores, salvo el de Ernesto Zedillo en 1997, que era una composición y la unión de los partidos contrarios al priismo, lograron tener mayoría. Pero bueno, se necesita mucha voluntad política, en primer lugar, por parte del presidente, del titular del Poder Ejecutivo, del presidente de la República y obviamente de los diputados. Llegar a arreglos y consensos. Es fundamental llegar a arreglos y consensos primero con el enlace del presidente de la República y luego en la propia Cámara de Diputados. Esos consensos nos van a permitir establecer reglas claras que nos lleven a lograr todos estos puntos que mencionábamos en la presentación. Pero lo fundamental es llegar a arreglos y consensos con el titular del Poder Ejecutivo, con su enlace en la Cámara de Diputados, que normalmente es el secretario de Gobernación, y en segundo, entre los propios diputados integrantes de esa legislatura, que entiendan que es importante lograr establecer una evaluación y un control de la deuda pública. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues espero que con esta explicación se haya podido dar claridad a esa pregunta. Daremos siguiente a la pregunta igual por parte del usuario Doctorado en Administración Pública 4 para el maestro Miguel Ángel. En específico mencionaba, en lo local, ¿es sinónimo de lo subnacional dentro de la administración pública mexicana? Creo que es una pregunta muy pertinente para aclarar algunos tópicos. Hablar de los gobiernos locales es hablar o referenciarnos a los gobiernos municipales y a los subnacionales, a los estatales. Sin embargo, hay una línea que casi no se respeta al hablar de gobiernos locales. Hay que contextualizar. Técnicamente estaríamos hablando de gobiernos subnacionales, el Estado, las entidades federativas, gobiernos locales, los municipios. Sin embargo, insisto, mucho tiene que ver con el contexto. Por lo menos en el tema de las finanzas públicas, que es mi expertise, hablar de gobiernos subnacionales son entidades y gobiernos locales son municipios. Y creo que apostando un poquito también a la pregunta anterior, que la respuesta me parece muy acertada de Ernesto, yo solamente podría agregar de decir la evaluación, independientemente de quién sea mayoría en el Poder Legislativo, la evaluación en México ha sido un derrote político que poco ha abonado en tener evaluaciones reales, ¿no? Casi siempre son evaluaciones a modo o evaluaciones de algo que no nos ha servido de mucho. Es correcto, Miguel. Gracias, maestro. Sí, en efecto, no tenemos nada ahí. El siguiente usuario que menciona una pregunta es Guadalupe Martínez Tadeo y pide que le expliquemos cómo influye en el día a día en la vida de una persona ordinaria la transformación. No sé si alguien quiera contestar, no va dirigido a alguien en específico. No sé si podrías decirla de nuevo, a mí se me cortó un poquito al final. Claro que sí, maestro. El usuario Guadalupe Martínez Tadeo menciona, por favor, ¿me podrían explicar cómo influye en el día a día, en la vida de una persona ordinaria, la transformación? Pues creo que no sé a qué se refiere en cuanto a transformación, a lo mejor hablando de la cuarta T, ¿no? Pero tiene que ver, lo que hoy hemos presentado tiene que ver más con el tema operativo y con el tema financiero
que la parte política discursiva, ¿no? Creo que yo la cuarta transformación la podría resumir en una idea discursiva más no operativa. Y los dineros día a día es la parte operativa de los estados y los municipios, ¿no? Pero discursos como este de que pague más el que más tiene y primero los pobres y tú si no tienes, el gobierno te apoya, desincentiva la posibilidad de recaudación. Si por ahí va la pregunta, esa sería mi postura, ¿no? Esa transformación en el día a día, lo que ha hecho, Alma lo delineó muy bien hace un rato, en una pereza de recaudación, una pereza fiscal. Gracias, maestro. Sí, pues pedimos a la compañera Guadalupe si es en ese sentido su pregunta, si con eso queda satisfecha su respuesta. Bueno, pues de querer decir, en caso de que no, que está el foro abierto en el chat para que pueda escribirla. Dando seguimiento, Luis Alberto Sánchez Mena solicita acceso a la presentación. Digo, eso ya creo que es aparte. El compañero Marco Carpintero pregunta, ¿cuál es el porcentaje máximo recomendable de endeudamiento para los 3 niveles de gobierno? Aquí considero que es una pregunta tanto para el doctor Ernesto como para usted, maestro. Quien guste responder, adelante. Muchas gracias, Fabián. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, el nivel de deuda no óptima, la deuda nunca será óptima, es de los últimos recursos que se deben considerar para, sobre todo, óptimo, vamos a dejar la palabra óptimo cuando se adquiere deuda, es por debajo del 40%, sobre todo para economías en subdesarrollo como la de México. No puede ser mayor del 40%, estar por debajo del 40% de su ingreso, por supuesto. Sí, y siguiendo el planteamiento o complementando, la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios puso un sistema de semaforeo donde la deuda es óptima o es una deuda sana cuando no representa más del 30% de los ingresos. Y la deuda empieza a ser un poquito complicada y es cuando está en observación, que son los datos que yo ponía, que va del 30 al 50%, y es una deuda no sostenida, es más del 51% de los ingresos estatales, ¿no? Siguiendo el planteamiento del semáforo que hoy se tiene a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a la Ley de Disciplina Financiera. Perfecto. Gracias a ambos. Dando seguimiento, Mirna nos pregunta, en temas de la contingencia y desastres naturales, anteriormente se tenía el Fonden, que si bien era un recurso limitado, permitía hacer frente a estas situaciones. Hoy en día las entidades federativas y el propio gobierno federal deben tomar presupuesto de otras partidas para hacer frente a los desastres. ¿Cómo debería sancionarse ese desvío de recursos? Pues es que primero tendríamos que definir el desvío de recursos, ¿no? Y comprobarlo. O sea, el tema de la corrupción es tan subjetiva que ni existe como delito, ¿no? Existen delitos de corrupción y cuando te vas al Código Penal habla de algunos actos o hechos delictivos, ¿no? Como el cohecho, el peculado y demás, pero el delito de corrupción no existe en términos jurídicos. Entonces, el desvío de recursos sería cuando no se cumple el objeto para el cual fue destinado el recurso. Y en el caso del Fonden, creo que el planteamiento de la presidencia era, es tan fácil demostrar que el recurso se aplicó para llevar acciones de recuperación después de un desastre natural, que se permitía o se presupone que era muy permisible el hecho del desvío del recurso. Pero hechos concretos o actos que hoy estén sobre la mesa, investigaciones serias, jurídicas o judiciales más bien, sobre este hecho, yo no conozco ninguno. Entonces creo que otra vez se quedó en el discurso, pero no en la comprobación. Sí, hay que recordar que en términos de fiscalización, en el recurso federal, la Autoridad Superior de la Federación tiene fiscalizada precisamente las partidas presupuestales a través de la cuenta pública.
Entonces, manejar el concepto de desvío de recursos públicos, primero se tenía que establecer el hecho en qué partida se encontraba, hacia dónde se destinó el dinero de esa partida y establecer sobre todo claramente en términos presupuestales que ese dinero fue gastado no en los objetivos de la planeación, ni mucho menos de los programas que tienen por dependencia cada una de ellas, ¿no? Entonces sí es muy complicado decir que se desvió recursos cuando no tenemos los elementos de establecer en qué partidas se encontraban, ¿no? Y sobre todo cuando estamos, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho muy buen trabajo en conceptos de fiscalización, tiene muy vigilada precisamente esa parte. Perfecto, muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta que nos hace el usuario Gerson Rodríguez menciona: se habla de fortalecer los ingresos. De manera más específica y concreta, ¿de qué manera se pueden fortalecer los ingresos? Doctora Alma, no sé si usted quisiera responder esa pregunta. Sí, gracias, Fabián. Pues se deben fortalecer los ingresos a través de la recaudación, porque leía otra pregunta sobre la deuda. O sea, para que un Estado pueda ser, esté sano, se mejore, disminuya o mejore el déficit, necesitamos bajar los gastos o incrementar el ingreso. Y para incrementar los ingresos, porque no podemos penalizar el gasto debido a todas las necesidades que existen en el país. Entonces, la única manera es para generar ingreso, o te endeudas, les decía, o emites dinero. Si te endeudas, generamos un problema de presupuesto. Si emites dinero, generamos inflación y después no te va a alcanzar el recurso que tengas porque pierdes poder adquisitivo y en términos globales, pues también disminuye tu competitividad en el extranjero. Entonces, lo único que nos queda es recaudar. Entonces, yo creo que si mejoramos la recaudación, esto va a hacer que los ingresos aumenten, manteniendo constante todo lo demás, o sea, los gastos, la deuda. Solo con que el ingreso aumente va a mejorar la cuestión presupuestal, o sea, el déficit mejoraría, ¿no? No estoy diciendo que disminuya o sea, que deje de haber déficit, simplemente puede disminuir y con eso ya hay una mejora. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo le hago para que las personas quieran pagar impuestos? Yo creo que la clave de todo es que nos demos cuenta de que debemos pagar impuestos. Yo sé que no nos gusta, a nadie nos gusta pagar impuestos, porque vemos qué pasa con si hay corrupción, dónde lo gastan, quién se queda, la casa de no sé quién. Pero si no vemos la parte de poner nuestro granito de arena, entonces, además está en la Constitución, es obligación. Entonces, yo creo que con esa parte, pues podríamos sumar y mejorar ese esquema de incremento de los ingresos. Es todo. Gracias. Ahí me gustaría aunar un tema interesante que es, sobre todo en el tema municipal, la gran mayoría de los municipios, descartemos los grandes municipios, ¿no? Las capitales y las zonas conurbadas, pero la gran mayoría de los municipios no tienen ni siquiera ley de ingresos publicada. Y entonces la fuente de la recaudación es la ley de ingresos, pero les sale más caro publicar en el periódico oficial del Estado que corresponda, publicar la ley de ingresos que el ejercicio de lo que van a recaudar, ¿no? Y dos, políticamente no es rentable la recaudación. Si un presidente municipal hoy empieza a recaudar algo que nunca se había recaudado en la historia del pueblo, entonces políticamente ya no es tan rentable, ¿no? La rentabilidad electoral, político-electoral me refiero. Entonces, son dos elementos ahí fuertes que hay que atacar. El tema de la publicación de las leyes para que tenga vigencia, tendría que haber un convenio con el gobierno del estado para que el periódico oficial les cobrara una cantidad módica a quienes demuestren que no tienen recursos para publicar esto. Estamos hablando de que más o menos la publicación de una ley de ingresos en cualquier municipio cuesta entre 200 y 300 mil pesos.
Entonces, si la recaudación es menor a eso, pues no tiene caso, ¿no? Entonces, no solamente hay una pereza fiscal, una pereza de recaudación, sino también abonamos a un estado de derecho débil, frágil, donde las leyes no se aplican y donde a veces son inexistentes. Sí, es correcto bajo ese contexto. Haciendo un pequeño paréntesis, les recordamos que nos hagan favor de contestar la encuesta de satisfacción. Se mandó un mensaje previamente, se vuelve a enviar para que puedan dar seguimiento a este primer seminario, a esta primera sesión del seminario internacional. Continuando, el usuario Sandra Leticia Vázquez López pregunta: hay necesidades en los municipios. El problema es, ¿por qué no se pueden cubrir al 80% por lo menos esas necesidades? ¿Por qué tomar de otras participaciones? No sé quién guste responder esa pregunta. ¿Lo podrías repetir, Fabián, por favor? Claro que sí, doctor. Sandra Leticia Vázquez López menciona: hay necesidades en los municipios. El problema es, ¿por qué no se pueden cubrir al 80% por lo menos esas necesidades? ¿Por qué tomar de otras participaciones? Bueno, ahí tendríamos que ver el caso específico del municipio del cual estamos hablando y de qué participaciones están tomando para cubrir necesidades. Recuerden que son muchos rubros, hay políticas para el ejercicio de esas participaciones y sobre todo lo que ha comentado tanto la doctora Alma como el maestro Miguel, en un sentido de una pereza en cuanto a generar riqueza, ¿no? Por parte de los presidentes municipales. Entonces, en el sentido de la pregunta, se debe de generar riqueza, respetar las reglas de operación de cada una de las participaciones, que veo difícil, porque ya vienen, la mayoría de esos recursos ya vienen etiquetados, entonces no veo por dónde pudiesen tomarse. Sí conocemos casos excepcionales donde de esas participaciones se toma hasta para pagar la nómina, pero hay que ver precisamente esas reglas de operación si lo permiten, ¿no? Hay participaciones que las reglas de operación permiten que se pueda pagar el salario en materia de seguridad pública, ¿no? Entonces, debemos de analizar cada caso en específico. Perfecto. Gracias, doctor. Si me permiten, por el tiempo, está por concluir prácticamente en unos 20 minutos el seminario. Si quieren, seleccionamos 2 preguntas, 3 del público, si están de acuerdo, y hacemos preguntas que tengan una perspectiva para los 3 expositores, para que cada quien plantee un punto de vista, si me permiten. Cristian Mesa pregunta: ¿cuál es uno de sus problemas de los municipios si son codependientes del gasto, que no les permite buscar más independencia financiera técnicamente? Creo que esa es tuya, Miguel. No, Alma, perdón, que no ibas a contestar. A ver, pues yo creo que de los principales problemas está el costo político que mencionó Miguel muy acertadamente. O sea, esa parte es como bien importante. La otra es que no les digan en qué van a ser aplicados sus impuestos. O sea, ya que tengo el ingreso, ¿dónde se va a ver reflejado? Porque yo creo que si eso lo hubieran reflejado, podría identificarse y entonces los motivaría a pagar. Habría que hacer no sé, a lo mejor una investigación de mercado en términos de pagar, ¿no? De generarnos la necesidad de pago. Sé que se oye muy fuerte, pero pues debería ser así, ¿no? Entonces, yo creo que el principal problema es que el ciudadano de a pie no sabe dónde quedó su dinero. La mayor parte se paga en pues, servidores públicos o yo puedo imaginar, no sé, supongamos un pueblo mágico, el municipio, y con eso yo esperaría que creciera. Si analizamos esta situación, muchas veces no está creciendo y el dinero que entra, ¿quién sabe dónde se va?
Entonces, si los ciudadanos no ven dónde está eso, yo creo que ese es uno de los principales problemas en términos de recaudación, ¿no? De motivarlos a que paguen. Y la otra, pues el costo político, ¿no? Que implicaría al gobierno. ¿Es cuánto? Gracias, doctora. Dando seguimiento, considero que esta pregunta es relevante, abarca los 3 temas. ¿Un gobierno debe plantearse como objetivo eliminar la deuda pública o es necesaria para el cumplimiento de objetivos? Es una pregunta de Aldo Díaz. Un saludo a Aldo. ¿La deuda es buena o es mala? Financieramente la respuesta sería depende. Depende para qué te endeudes. Si es una deuda de gasto de capital que te va a permitir generar mayores flujos de efectivo, mayores ingresos públicos, bienvenida a la deuda. Pero si la deuda solamente va a servir para el gasto corriente, para cambiar la camioneta del presidente municipal o del gobernador, para repintar una calle, pues entonces es una deuda que no sirve, vamos, ¿no? Entonces ahí la deuda se tendría que eliminar. Ahora, la deuda financieramente es un apalancamiento, es utilizar dinero ajeno para hacer dinero propio, ¿no? En este caso, bienvenida a la deuda responsable, eficiente y que no sea solamente para evitarla. En Puebla Capital conocemos el caso de un subejercicio consecutivo de 2 años que hizo, no fue un ahorro, simplemente fue un no saber en qué gastar y no gastarlo en tiempo y forma y no gastarlo bajo las reglas de operación y entonces utilizar ese dinero para pagar deuda, ¿no? Y deuda de largo plazo, además, ni siquiera es deuda de corto plazo. Creo que ahí fue un error porque la ciudad hoy necesitaba inversión fuerte, inversión en gasto de capital, en gasto de obra pública, que permitiera tener mejores condiciones para la atracción de inversión pública e inversión privada, que permitiera entonces, ahora sí, elevar los niveles de recaudación y de esa manera la deuda se paga sola, ¿no? Pero creo que ahí fue un mal planteamiento del entendimiento de las finanzas, porque a veces hablamos de deuda, pero no sabemos qué tipo de deuda, a qué costo, qué características y a qué plazo. Entonces, no toda la deuda se debe pagar de inmediato. Hay veces que la deuda conviene incluso pagar. Es más, muchos gobiernos llegan a negociar la deuda por debajo, el costo de la deuda, por debajo de la inflación. Es conveniente entonces tener deuda por debajo de la inflación que esperar que lleguen los flujos de efectivo para hacer alguna inversión en alguna obra. Gracias, maestro. Sí, es una excelente respuesta, creo yo, de considerar todos los parámetros. Dando seguimiento, una pregunta muy rápida para el doctor Ernesto Miguel, de Eugenio Mora. ¿Los contratos de descuentos de documentos se consideran como deuda pública? El descuento de documentos o de contratos, que sería un leasing, ¿no? Más bien un factoraje financiero, no un leasing, un factoraje financiero. Para las finanzas públicas como tal no existe. Existe para los OPDs y entonces no se consideraría deuda pública en términos de la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios, pero la comisión que te cobran por el descuento, por pagarte antes o financiarte ese contrato, entonces se considera costo de la deuda, el costo financiero de la deuda, ¿no? Es decir, comisiones, intereses. Gracias, maestro. Una pregunta que creo que abarca todos los temas. Nid Bravo Sandoval menciona cuál ha sido el impacto de la pandemia en la recaudación y el resultado en la economía nacional. Obviamente, para todos los gobiernos en sus 3 órdenes, federal, estatal y municipal, ha sido términos desastrosos, porque el ciudadano ha perdido su trabajo y obviamente ha dejado de percibir un ingreso. Bajo este esquema también deja de pagar.
Y obviamente los gobiernos dejan de tener ingreso. En términos ciudadanos, en términos de iniciativa privada, muchas han cerrado. Muchas empresas, muchos restaurantes, comercios han cerrado debido precisamente a esa falta de ingreso en la iniciativa privada. Y por lo tanto también dejan de pagar impuestos y los gobiernos dejan de tener ese ingreso. Muy necesario para, obviamente, mantener programas sociales, desarrollo de infraestructura, el desarrollo social, etcétera. Entonces, en términos de la pregunta, ha sido muy desastroso esta pandemia, tanto en la vida pública como privada. No podemos dejar a un lado lo social. Es cuanto. Bien, ahí fíjate que me gustaría, ha sido un desastre en términos de las finanzas públicas locales y paranacionales, o subnacionales, perdón. Pero en términos federales, bueno, primero, pensemos, la recaudación, una parte, la gran mayoría, son ingresos tributarios, ingresos por impuestos. Y hay otra parte que son los ingresos petroleros, no petroleros, etcétera. Pero los ingresos tributarios, lo de la recaudación, en los últimos 3 años, y el 2022 prevé un aumento del 7.5% en el ingreso tributario. Es decir, la federación está pensando, igual que lo hizo en 2020, igual que lo hizo en 2021, en plena pandemia, y lo va a hacer en 2022, un aumento del 7% de los ingresos tributarios. Y esto se debe a mayores esquemas de fiscalización muy agresivos, muy agresivos. Hoy no le está cobrando más impuestos a más personas, les está cobrando más impuesto a las mismas personas, ¿no? Entonces no hay un esfuerzo por ampliar la base tributaria, hay un esfuerzo más bien por recaudar de manera agresiva, hay una persecución, incluso el régimen que se está proponiendo ahora, el régimen simplificado de confianza, es totalmente persecutivo, violatorio de derechos constitucionales, violatorio del artículo 6º del Código Fiscal de la Federación. En automático, por aquí pides un CFDI y te van a cobrar un impuesto. Ya. No me interesa para qué lo hiciste. Entonces, en medio de la pandemia, que ha sido una crítica fuerte de la OCDE hacia México, que en medio de la pandemia la recaudación no se ha caído. Al contrario, ha aumentado, curiosamente, a nivel federal. Perfecto. Gracias, maestro. Y bueno, pues el tiempo nos apremia. Ya prácticamente vamos a concluir este primer seminario, primera sesión. El maestro Antonio Cue nos va a dar un pequeño mensaje de despedida. Agradezco la presencia de los 3 expositores, la presencia de cada uno de ustedes. Y maestro, pues por favor, adelante. Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos los participantes y en nombre del presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, licenciado Antonio Fernández Brito, clausuramos esta primera edición del Seminario Internacional Temas Públicos para la Transformación de Políticas Públicas y de Gobierno. Agradezco a los conferencistas, al doctor Ernesto Amador, a la doctora Alma Lidia Reyes y por supuesto también al maestro Miguel Ángel González Romero. Javier, gracias por todo el apoyo. Una felicitación a los coordinadores, organizadores, colaboradores para la realización de este seminario. Nos vemos la próxima semana, el próximo mes, con las siguientes ponencias. No dejen de participar y asistir. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias, Toño. Buenas Gracias. tardes. Nos vemos, Miguel. Hasta luego, Alma. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Nos vemos, Buenas Fabián. tardes, gracias. Gracias. Gracias, Miguel, Ernesto. Felicidades.